Amigos invisibles, una vez más les está saludando Jorge Merachinga. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes una nueva enseñanza, la cual la he denominado la verdadera guerra espiritual. ¿Ok? Para comenzar quiero decirles que esta enseñanza está dirigida a creyentes que por su tiempo de conversión han alcanzado o debieron haber alcanzado la madurez necesaria para el discernimiento del bien y del mal. Es decir, que esta enseñanza no está dirigida a personas recién convertidas, a bebés espirituales, sino a personas que ya han transitado un buen tiempo en el caminar con el Señor. ¿Ok? Primeramente quiero decirles que antes de que vengamos a los pies de Cristo, es decir, antes de convertirnos en cristianos, los seres humanos vivimos en conformidad con los deseos de Satanás. Y esto es así, no porque se lo diga yo, sino porque así lo dice la Biblia. Cerciórese por usted mismo. Vaya al libro de Efesios, capítulo 2, verso 2, y ahí el apóstol Pablo le da a conocer esta tremenda verdad. Pero después de ser cristianos, se entiende de que ya no debemos vivir de acuerdo con los deseos de Satanás, sino por lo contrario, debemos vivir de acuerdo con los deseos de Dios. Situación que hace que al no vivir de acuerdo con los deseos de Satanás, los cristianos nos convertimos en sus enemigos. Es decir, que nosotros, para Satanás, venimos a constituirnos en sus enemigos o viceversa. Por lo tanto, el corazón o el alma, que vienen a hacer la misma cosa, pasan a convertirse en un campo de batalla espiritual. Batalla en la cual o en las cuales, si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios y por ende nos negamos a nosotros mismos, entonces vamos a salir victoriosos. Pero si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios y por ende no nos negamos a nosotros mismos, entonces vamos a salir derrotados. Es por eso que en la vida del cristiano la victoria no es automática, no, para nada. ¿Por qué? Porque necesariamente día a día tendremos que morir al deseo pecaminoso de nuestro corazón. Es decir, que necesariamente día a día y de esta manera tendremos que batallar dentro de la guerra espiritual. Que dicho sea de paso, esta guerra durará toda una vida. Lo que quiero decir es que mientras usted sea un cristiano espiritual, o mejor dicho, mientras usted sea un verdadero cristiano espiritual, estará en guerra espiritual. De lo contrario, no hay guerra para usted. ¿Qué le parece? Y usted podría decir, me parece interesante. Bueno, permítame decirle que si usted no es un cristiano espiritual, entonces es un cristiano carnal. Y el cristiano carnal vive en paz con su enemigo. Es decir, vive en paz con Satanás. Usted decide con quién quiere estar en paz, con Dios o con Satanás. Usted decide. Así es. Ahora, veamos puntualmente lo que es batallar dentro de la guerra espiritual. ¿Sí? Pongamos un ejemplo. Supongamos que usted tiene que sobornar para conseguir un empleo. O si usted tiene que sobornar para conseguir un contrato, o un favor, o algo parecido. Aunque el sistema corrupto de este mundo califique el soborno como algo normal o como algo necesario, usted como cristiano tiene que saber que esta coima va en contra de lo que es moralmente correcto. Y como usted ha sido tentada o está siendo tentada o tentado a sobornar, tentación que nace de su naturaleza pecaminosa, con toda seguridad el Espíritu Santo que mora en usted le va a incomodar. ¿Y de qué manera? Haciéndolo a través de su espíritu humano, el espíritu del nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque la comunicación es de carácter espiritual. En este caso, el Espíritu de Dios a través del espíritu del nuevo nacimiento. Es decir, que el Espíritu Santo, a través de su espíritu, le va a decir, no sobornes, no lo hagas, eso es pecaminoso. Y como se entiende que usted ama a su Señor, pues lo normal es que no lo hagan. Pero si usted no ha cerrado la puerta de la carne, con toda seguridad, y le insisto, con toda seguridad, el espíritu de Satanás, a través del espíritu de la carne, va a corroborar con el deseo pecaminoso de su corazón.
Y aquí también la comunicación es de carácter espiritual. En este caso es el espíritu de Satanás a través del espíritu de la carne. Es decir, ese espíritu que anda como león rugiente buscando a quien devorar, va a colaborar con su corazón haciéndolo a través del espíritu de la carne, o mejor dicho, haciéndolo a través del espíritu de la vieja naturaleza que viene a ser lo mismo. Para decirle qué cosa. Bueno, aquí le dice todo lo contrario. Aquí le dice soborna, hazlo. Tú necesitas ese empleo, tú necesitas ese contrato, no tienes otra alternativa, tienes que hacerlo. Formándose entonces en su corazón un conflicto en el cual pues se entiende que si usted ama a su Señor, lo normal es que vaya a batallar para no complacer a aquel que ahora es su enemigo, es decir, para no complacer a Satanás. Usted tendrá que batallar las veces que sean necesarias para no ceder al deseo pecaminoso de su corazón y de esa manera poder terminar la batalla como un verdadero cristiano espiritual. Terminar la batalla como un verdadero cristiano que vive de victoria en victoria. Ahora usted dirá, ese no es mi problema. Si yo no estoy de acuerdo con el soborno, a mí no me gustan esas cosas, me molestan. Bueno, permítame decirle que usted tiene razón. Porque si usted no soborna o no se deja sobornar, ese no es su problema. Bueno, o aparentemente no es su problema. Pero eso no significa de que usted no tenga problemas con el pecado. Porque esto que he mencionado es solo un pequeño ejemplo de cómo funciona el pecado. Pero si nosotros le dedicamos más tiempo a los ejemplos, podríamos ver que la mecánica es la misma para todo lo que tiene que ver con el obedecer a Dios o el obedecer a Satanás. Lo que quiero decir es que con cualquier otro ejemplo, el proceso es el mismo. Como cristiano o como cristiana, cuando peca o cuando obedece a Dios, el procedimiento es el mismo, es el mismo. Veamos con la mentira. Veamos. Usted obedece a Dios no mintiendo, ¿sí? Pero obedece a Satanás mintiendo. Bueno, es que así de simple, así de sencillo. Lo mismo puede pasar con el celar o el no celar, con el ser fiel o el ser infiel, con el murmurar o no murmurar, con el decir palabras vulgares o no decirlas, etcétera, etcétera. Lo mismo puede pasar en la administración. Usted obedece a Dios administrando bien su cuerpo, su tiempo y su dinero, pero obedece a Satanás administrándolos mal. Lo mismo puede pasar cuando se puede ser puntual o cumplido con algún compromiso, con alguna cita con alguien y usted no lo es. O cuando se sujeta o no a su esposo en todo. O cuando se sujeta o no a su jefe o a su jefa en todo. Es decir, en todo lo que esté dentro de los parámetros normales, parámetros que lo definirá el Espíritu Santo que mora en usted. Hermanos, debemos estar bien claros en la película. Como cristianos, bien le obedecemos a Dios o en su defecto le obedecemos es a Satanás. No se confunda pensando que cada vez que usted peca, Satanás no tenga nada que ver en el asunto. Eso no es así. Usted piensa así porque cuando peca, cree que todo es producto de su gran yo. Y en parte parece tener razón, pero en la práctica o en la realidad no lo es. ¿Por qué? Porque ese gran yo, su gran yo, es parte esencial de su vieja naturaleza. Y no se olvide que la vieja naturaleza está ligada a aquel que ahora es su enemigo. Es decir, su vieja naturaleza está ligada a Satanás. Es por eso que como cristianos tenemos que recordar que todos los días estamos en guerra espiritual. Y como Satanás es nuestro enemigo, entonces ese gran yo no está solito. Ese gran yo está influenciado por Satanás. Influencia que la hace a través del espíritu de la vieja naturaleza. Y ese gran yo, a quien influencia Satanás, vienen a ser sus pensamientos, sus actitudes y sus emociones. Por eso yo quiero que tenga presente esto que le voy a decir. Escúcheme. El espíritu de la carne, o también llamado el espíritu de la vieja naturaleza, es el puesto de información de parte de Satanás. Por lo tanto, Satanás tiene el control de este puesto de información llamado carne, el cual se comunica con su antiguo yo. Pero también usted tiene que saber que el espíritu de la nueva naturaleza, ese espíritu que usted recibió en el acto de la conversión, es el puesto de información de parte de Dios. Por lo tanto, Dios tiene el control, tiene el dominio de ese puesto de información llamado espíritu del nuevo nacimiento.
el cual se comunica con su nuevo yo cada vez que usted decide morir a su antiguo yo. Pero también usted tiene que saber que usted es el dirimente. Usted es la persona que decide cuándo y a quién obedecer. Si usted quiere, le obedece a Dios, y si usted quiere, le obedece a Satanás. Usted es la persona que decide a quién obedecer. Entonces, si este proceso es así, usted tiene que saber, usted tiene que recordar que el espíritu de la nueva naturaleza, este espíritu que usted recibió en el acto de la conversión, es lo que más íntimamente lo relaciona a usted con la imagen de Dios. Pero también usted tiene que saber que el espíritu de la vieja naturaleza, es decir, el espíritu de la carne, este espíritu que hemos recibido todos los seres humanos como herencia desde Adán, es lo que más íntimamente lo relaciona a usted con la imagen de Satanás. Es por eso que cuando su yo se mueve guiado por el espíritu de la nueva naturaleza, ese nuevo yo, que ya no sería su yo, sino yo de Cristo, entonces usted tiene que saber que está obedeciéndole a Dios. Pero cuando su antiguo yo se mueve guiado por el espíritu de la vieja naturaleza, usted debe saber que está obedeciéndole a Satanás. ¿Sí? A Satanás. Hermanos, insisto, así es la mecánica, así es como funciona el pecado. Así es. Entonces, si esto es así, es lógico pensar que cada vez que tengamos que tomar una decisión moral y nos sintamos tentados a hacer lo incorrecto, lo más normal, lo más correcto, es que tengamos que luchar, es que tengamos que batallar para no dejarnos influenciar por el espíritu de Satanás, sino más bien dejarnos influenciar por el espíritu de Dios. Para eso es que tenemos que luchar, guerrear, batallar, pelear, tal como dice ese cántico de este hermano ecuatoriano llamado Patricio Mena, que parte de su letra dice: pelea, pelea esta guerra, porque la calle está llena de rendidos. Pelea, pelea sin tregua, no des tu brazo a torcer, te lo pido. Eso es lo normal, eso es lo correcto, estoy de acuerdo con esa letra. Hay que luchar, hay que guerrear, no hay que dejarse del enemigo. Pero parece que en la práctica, como que las cosas no estuvieran pasando así. No hay estadísticas claras, pero yo creo que hay un buen porcentaje de pronto de que no nos estamos moviendo en esa dirección. Hermanos, permítanme un pequeño secreto. Aquí entre ustedes y yo, nada más. ¿Sabe qué es lo que pasa? Lo que pasa es que penosamente los cristianos muchas veces ya no luchamos. Penosamente los cristianos muchas veces ya no batallamos, sino que vivimos rendidos ante el enemigo. Y pensamos que andamos en luz. ¿Por qué? Porque algún día abrimos nuestro corazón al Señor, o porque estamos de acuerdo con la doctrina, o porque vamos al templo, o porque oramos, o porque ofrendamos, diezmamos, alabamos, o porque participamos en algunas actividades cristianas. Y no que estas cosas sean malas, para nada, son buenas, es una realidad que hay que mantenerla. Pero la otra realidad es que cuando nos apartamos del amor de Dios, cuando nos desconectamos del amor de Dios, entonces el estilo de vida del cristiano es el ya no luchar. Cuando nos desconectamos del amor de Dios, el estilo de vida del cristiano es el ya no batallar contra el pecado. Y por eso yo me atrevo a decirles que eso es sinónimo de andar caminando en tinieblas. Así como me escucha, en tinieblas. Tanto caminamos en tinieblas que no nos damos cuenta en qué momento pecamos. Por eso cuando murmuramos, no nos damos cuenta que hemos murmurado. Chismeamos y no nos damos cuenta que hemos chismeado. Mentimos y no nos damos cuenta que hemos mentido. Difamamos y no nos damos cuenta que hemos difamado. O decimos palabras vulgares y no nos damos cuenta que hemos dicho palabras vulgares. Ofendemos y no nos damos cuenta que hemos ofendido. Nos resentimos contra alguien y no nos damos cuenta que andamos o que vivimos resentidos. O hacemos por ahí alguna trampa y no nos damos cuenta que hemos hecho una trampa. Y siga sumando que la lista es larga y muy larga. Y por esa razón, si ya no nos damos cuenta en qué momento pecamos, permítanme insistirles en que eso es sinónimo de andar caminando en tinieblas. Es decir, en tinieblas espirituales. Y en las tinieblas los cristianos tropezamos. En las tinieblas los cristianos ya no vemos.
Y muchas veces, aunque veamos el pecado, como que ya no nos importa, nos resbala. ¿Por qué? Porque en el mejor de los casos, si es que podemos ver nuestro pecado, lo vemos es de una manera intelectual, no espiritual. Y por eso, si ya no nos importa o no nos damos cuenta de nuestro pecado, pensamos que no tenemos pecados. Y por eso no nos ponemos a cuentas con Dios. ¿Se da cuenta? Y si por ahí alguien nos pregunta diciéndonos, hermano o hermana, ¿cómo estás con el Señor? Usted le dice, bien, gracias a Dios, bien, papelito, viento en popa. El Señor y yo en sintonía, aquí no pasa nada. Y claro que no pasa nada. Y tal vez nunca haya pasado nada. ¿Por qué digo esto? Porque es muy posible que usted haya permitido que el Señor entre a morar o a vivir dentro de usted, pero usted no le ha permitido a Él hacer lo que realmente Él ha querido o quiere hacer en su vida. Por eso no pasa nada. Pero lo que sí pasa o ha pasado es lo que usted ha querido hacer en su propia vida, aunque sean cosas buenas, pero es lo que usted ha querido hacer en su propia vida, no lo que Dios ha querido hacer. Eso es lo que pasa. Entonces, si a estas alturas del partido, es decir, cuando su edad espiritual debiera ser la de un creyente maduro, y no lo es, yo me atrevo a decir que a pesar de que el Espíritu de Cristo esté habitando dentro de su alma podría estar desocupada y vacía. Así como me escucha, no es una herejía. Su alma podría estar desocupada y vacía a pesar de, punto suspensivo. Vea lo que dice el libro Mateo capítulo 12, verso 44. Cuando el espíritu inmundo, haciendo referencia al cuerpo de la persona, dice que al regresar a su casa la encuentra desocupada, barrida y adornada. Y la pregunta es, ¿y adornada por qué? Bueno, porque posiblemente usted ha permitido que Cristo entre a habitar a su vida, pero para tenerlo como un adorno, como un simple adorno. Y usted sabe lo que es un adorno. Un adorno no tiene ni voz ni voto. Hoy decide usted ponerlo en esta esquina de la casa, mañana o pasado ya no le gustó, lo pone en la otra esquina, pero de ahí no pasa nada más. Y posiblemente eso ha pasado en el alma, en su casa, en su ser. Y el espíritu inmundo dice que al regresar a su casa y encontrarlo en esas condiciones, es decir, una casa desocupada, barrida y adornada, entonces él decide salir una vez más de esa casa, pero con la intención de ir a ver a 7 espíritus peores que él, para al retornar con esos 7 espíritus, venir y hacer morada permanente en su casa. Y dice la Biblia que el estado postrer de la persona, en este caso del creyente, viene a ser peor que el primero. Y por eso, si antes murmuraba un poquito, ahora murmura más. Si antes chismeaba un poco, ahora chismea más. Si antes difamaba, mentía, engañaba, se resentía un poco, ahora lo hace más. Pero lo curioso es que no se da cuenta. Si antes decía palabras vulgares un poco, ahora dice más, pero no se da cuenta. Convirtiéndose este accionar en una costumbre, en algo normal para su vida. Y como es algo normal para su vida, el creyente piensa que no tiene pecado, porque es normal. Y si por ahí alguien lo confronta con esa realidad, el confrontado, en este caso el creyente, niega su pecado. Y muchas veces cuando no lo puede negar, lo minimiza. Y dice, hermano, tú estás exagerando. Todo quiere satanizarlo. No. Y muchas veces cuando no puede minimizar el pecado, sabe decir, hermano, déjate cosas. Tú sabes que la salvación no es por obras. Como que si alguien estuviera hablando de salvación por obras, se está hablando desde que después de la salvación se entiende que va a haber obra, que va a haber frutos, que se va a ver. Esa es la idea. Entonces, hermanos, con todo el respeto del mundo, quiero decirles lo que viene a continuación. Si después de nuestro nuevo nacimiento, al transcurrir el tiempo en el cual se entiende que ya no debemos ser bebés, sino cristianos maduros, y no lo somos, si esto es así, yo digo que aunque sigamos asistiendo al templo, orando, ofrendando, diezmando, alabando o participando en algunas actividades de la iglesia, si estas actividades no están acorde o no son el resultado de la verdadera razón por la que Cristo vino a morir a la cruz del Calvario, si estas actividades no son el producto de una vida en la cual nos estamos dejando transformar por Jesucristo,
entonces permítanme decirles que estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque Cristo no vino a morir a la cruz del Calvario para que nosotros asistamos a un templo. Esa no fue la razón. Cristo no vino a morir a la cruz del Calvario para que nosotros ofrendemos de nuestro dinero o para que nosotros participemos en alguna actividad cristiana. No. Cristo vino a morir a la cruz para que nosotros seamos salvos, libres del pecado y por ende libres de la muerte eterna. Esa fue la idea. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Vea, permítame decirle algo más. Si nosotros continuamos con ese estilo de vida, de vivir en pecado, a Satanás no le incomoda si nosotros continuamos yendo al templo. Si nosotros continuamos viviendo en pecado, a Satanás no le ofende que nosotros ofrendemos de nuestro dinero o que participemos en alguna actividad cristiana. No. A Satanás no le importa eso. Con tal de tenernos esclavos del pecado, él está feliz y contento porque él sabe que si continuamos así, el fin que nos espera es la muerte eterna. Él lo sabe. Él lo sabe. Es la muerte eterna. Y por eso el Señor Jesús fue bien claro. Y Él dijo que si alguien quiere venir en pos de Él, niéguese a sí mismo, tome su cruz y muera. Eso dijo Él. ¿Y por qué morir en la cruz? Y todos los días. Bueno, porque cada vez que usted tenga que hacer o quiera hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, entonces tiene que clavar esa cruz, subirse en ella, crucificarse y morir. Es decir, que cada vez que usted quiera hacer algo que es del agrado de Satanás, usted clava esa cruz, se sube a ella, se crucifica y muere. Esa es la idea. Por eso Pablo dijo, yo muero cada día. Cada día. ¿Se da cuenta? Es decir, que si como cristianos no estamos muriendo a nuestro yo cada día, entonces ¿de qué sirvió abrir nuestro corazón al Señor algún día? Si como cristianos no estamos muriendo a nuestro yo cada día, entonces ¿de qué nos están sirviendo esas actividades cristianas? ¿De qué? Porque si no estamos muriendo a nuestro yo cada día, eso es una vista clara de que no estamos siendo transformados por Jesucristo. Porque para ser transformados por Jesucristo, necesariamente tenemos que morir a nuestro yo todos los días, necesariamente. Ahora bien, con todo esto que les estoy diciendo acerca de las actividades cristianas, no les estoy diciendo que no está bien que vayamos al templo. No les estoy diciendo que no está bien que ofrendemos de nuestro dinero o que no está bien que participemos en alguna actividad cristiana. No. No les estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo o tratando de decir es que negándonos a nosotros mismos nos dejemos transformar por Jesucristo. Y para que esto ocurra, el Señor Jesucristo quiere tomar el control total de nuestra vida para ser conforme a sus deseos y propósitos. Eso es lo que Él quiere. Conforme a sus deseos. Y solamente así podemos estar siendo transformados. Entonces, si estamos siendo transformados por Jesucristo, el ir a la iglesia toma el verdadero sentido. Si estamos siendo transformados por Jesucristo, entonces estas actividades cristianas dejan de ser actividades religiosas tomando el verdadero sentido. ¿Se da cuenta? Así es. Así es. Por lo tanto, para poder vencer a Satanás en esta guerra espiritual y para que él no tome ventaja sobre nosotros, necesariamente tenemos que morir a nuestro yo todos los días. Es decir, morir a ese yo que va en contra de la voluntad de Dios. Así es como se le da guerra a Satanás todos los días. No de vez en cuando, sino todos los días. Entonces, si no nos estamos subiendo a la cruz todos los días para morir en ella, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Si no estamos subiéndonos a la cruz, si no estamos muriendo cada día. Porque el Señor Jesucristo ya hizo su parte en la cruz. Entonces, ahora nos falta a nosotros hacer nuestra parte. No hay otra forma, no hay otra forma. Tenemos que hacer nuestra parte. Ese es el tema.
Entonces, y esa es la razón por la cual nosotros tenemos que batallar las veces que sean necesarias para poder vencer con nuestra muerte en la cruz. Tenemos que batallar las veces, escúcheme bien, las veces que sean necesarias para poder vencer con nuestra muerte en la cruz. Esa es la idea. Entonces, si esto no está ocurriendo en su vida, si esto no está pasando así con usted, yo le animo a que afinando sus sentidos espirituales, le pida de manera sincera a Dios que le ayude a ver su pecado cada día para poder batallar en esta guerra espiritual y que le dé la fuerza necesaria para poder batallar en esta guerra. Porque hay que tener fuerza no física, sino espirituales, para poder batallar en esta guerra. Entonces hay que pedirle al Señor de esa manera para poder salir victoriosos todos los días, todos los días. ¿Se da cuenta? Por último, si usted cree que esta enseñanza le puede ser de bendición a otra persona,